¿Qué tal, queridos alumnos, queridas alumnas? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a continuar con la clase del 16 de abril, quinta clase de Marx, creo que es la quinta, y vamos a continuar con el concepto de alienación. Ayer empezamos con la alienación religiosa, ¿no? Que la burguesía le da al proletariado una especie de medicina contra el dolor que supone la vida, que es la religión, ¿no? Y la religión, pues bueno, como una vez la religión en el cristianismo, una vez que nos morimos los últimos en esta vida, es decir, sería el proletariado, ¿no? Los últimos en esta vida serán los primeros en la vida eterna, pues eso sería un poco la definición que da Marx de la religión, el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque calma el dolor. Si yo llevo aquí una vida miserable, obtendré una recompensa en la otra vida. Por lo tanto, ya tampoco me duele tanto, ¿no? Bien, habíamos visto la alienación religiosa. Nos quedaba por ver la alienación ideológica y la alienación económica, ¿vale? Vamos con la alienación ideológica. Bien, la ideología. ¿Qué es la ideología? Nos dice Marx. Es el conjunto de representaciones de la realidad de una sociedad concreta. Representaciones de la realidad a todos los niveles. Es decir, y podéis aplicarlo a la sociedad en la que vivimos nosotros, ¿no? Es pues la ideología que tiene mayor peso, pues es, por ejemplo, las normas morales que imperan en una sociedad determinada, lo que se considera bueno o lo que se considera malo en una sociedad determinada. Pues, por ejemplo, lo que se considera bueno o malo dentro del campo del arte, de la política, de la literatura, de la filosofía, de la religión, a todos los niveles, ¿no? Entonces, a todos los niveles, lo que se considera bueno, lo que se considera normal en una sociedad, vendría a ser un poco esa ideología. Lo que se considera normal en una sociedad. ¿Qué es lo que nos dice Marx al respecto? Nos dice que la clase dominante, la burguesía, los dueños de los medios de producción, disfrazan la realidad con una ideología para seguir manteniendo su estatus a los oprimidos, quedando así ideológicamente alienados. Es decir, nos viene a decir Marx que la burguesía en el modo de producción capitalista, en la sociedad capitalista, la burguesía lo que hace fundamentalmente es crear una visión de la realidad que no corresponde con la realidad. Es decir, para Marx, la realidad es algo profundamente negativo para el proletariado porque está en una situación de explotación y de opresión. Esa es la realidad para Marx. ¿Qué es lo que hace la burguesía? A través de eso que se considera la ideología, que son representaciones de la realidad, manipula la ideología creando una representación ilusoria de la realidad que no corresponde con la realidad. ¿Vale? Es decir, crea una representación de la realidad que no corresponde con la realidad, edulcorando esa representación, esas representaciones de la realidad para que el proletariado no se dé cuenta de cuál es la verdadera realidad en la que vive, que es la de estar oprimido, que es la de vivir siendo explotado, ¿no? Según Marx. Entonces, hay una alienación ideológica porque la burguesía genera una serie de un imaginario sobre cómo es la realidad, una representación sobre cómo es la realidad en la sociedad en la que están viviendo, que no corresponde con la realidad. Entonces se ha inventado una especie de ideología en la cual hace ver que realmente los obreros no están tan oprimidos como sucede en la realidad, ¿no?
Entonces, a través de esa ideología edulcoran un poco esa, edulcoran esa, eh, edulcoran cómo es en verdad la realidad, para crear una representación de esa realidad mucho más suave, mucho más tenue, mucho más edulcorada, ¿verdad? Permitidme la redundancia, para que los obreros no se sientan que están siendo explotados, ¿no? Entonces, la propia ideología que genera la burguesía hace que el proletariado siga en un estado de engaño, siga en un estado de alienación, viva en una especie de realidad que no le pertenece. Viene a ser es un poco el concepto de alienación, ¿no? Vive en una especie de realidad que no le pertenece porque la burguesía, a través de la ideología, hace que crea que vive en una realidad cuando luego es otra, ¿no? No sé si se entiende. Si hay alguna duda al respecto, por favor, hacedmela llegar, ¿vale? Yo creo que más o menos se puede entender, ¿no? Y así, la burguesía, edulcorando la realidad a través de la ideología, hace que, pues bueno, no haya una rebelión y que, bueno, que no todo está tan mal y entonces puedan seguir manteniendo su estatus, puedan seguir manteniendo su posición social y los obreros, al no rebelarse, pues siguen, porque creen que no están tan mal, puedan seguir manteniendo un poco esa posición social porque tampoco es tan mala, ¿no? Tampoco es tan mala que ese no es tan mala, esa situación es lo que ha creado la ideología, es lo que ha creado la burguesía a través de la ideología para camuflar la realidad. La realidad es que la realidad de lo que sucede es que la vida del proletariado y de la clase obrera es muy mala, pero lo tapo, lo disfrazo a través de la ideología, les hago ver que realmente no es tan mala y así seguimos todos en la misma situación. Y así el burgués sigue manteniendo su estatus, su ritmo de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, pues eso, hacen creer que esa ideología no se pueden cambiar, que las cosas son así y que, bueno, que tampoco está tan mal, ¿no? Que las cosas son como son y que además esta situación no se puede cambiar, ¿no? Vendría a decir Marx que la burguesía nos ha hecho creer que incluso el capitalismo no se puede cambiar o que otra forma diferente a organizar la sociedad al modo capitalista que no sería ni tan siquiera viable, ¿no? Bueno, según Marx, esto no sería así, ¿vale? Pero bueno, vendría a ser un poco esto la alienación ideológica, no sé si se entiende, yo creo que sí, ¿no? Y vamos un poco con también pues, probablemente la más importante, ¿no? La alienación económica. Fijaos, el hombre es su trabajo, porque lo que le define es su capacidad de cambiar el mundo. Nosotros los seres humanos cambiamos el mundo, cambiamos la realidad a través de nuestro trabajo. Modificamos el mundo, de ahí viene luego lo de, ya os lo expliqué un poco, lo del materialismo. El materialismo histórico lo que nos define es nuestro trabajo, nuestra capacidad de cambiar el mundo de forma material para crear bienes materiales, etcétera. Y depende de cómo creemos esos bienes materiales, depende de cómo cambiemos el mundo, pues para Marx será una forma más justa o menos justa o lo que sea, ¿no? Pero fundamentalmente somos nuestro trabajo, nos dice Marx. Es en lo que ocupamos buena parte de nuestra vida, en prepararnos, en estudiar, para luego desarrollar determinado trabajo que acaba cambiando el mundo de una manera o de otra, lo modifica, ¿no? Entonces, el trabajo es nuestra esencia. Lo que nos define es nuestra capacidad para cambiar el mundo. Entonces, nuestra capacidad para cambiar el mundo lo hacemos mediante el trabajo. Por lo tanto, el trabajo nos define a lo que nos dediquemos, a lo que dedicamos la mayor parte de nuestra vida. Pues yo soy profesor, pues yo soy no sé qué, pues nos va a definir cómo realmente somos, ¿no? Por eso, una de las primeras preguntas cuando conocemos a alguien suele ser, ¿tú a qué te dedicas? ¿No? Y solemos decir, pues yo trabajo de no sé qué, yo soy informático, yo soy no sé qué, ¿no? Porque es lo que realmente es nuestra esencia, ¿no? Es, según Marx, es lo que al final acaba definiendo lo que realmente somos, porque es la forma en la cual nosotros cambiamos el mundo, ¿no?
a través de nuestro trabajo, porque es a lo que nos dedicamos la mayor parte de nuestra vida, ¿no? A cambiar el mundo de la forma en la cual sabemos, ¿no? Entonces, antes del capitalismo, nos dice Marx que antes del capitalismo el trabajador se identifica con el producto que realiza. Antes del capitalismo. ¿Por qué? Porque antes del capitalismo el trabajador podía producir una serie de bienes, por ejemplo, antes del capitalismo era pues más común el trabajo artesano, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces una persona producía una serie de bienes, pues ejemplos que os he puesto, camisetas, ¿no? Producía camisetas y recibía a cambio de esas camisetas prácticamente toda la riqueza que él había generado, ¿vale? Una persona, un artesano, produce 10 camisetas, lo que le ha costado su tiempo de mano de obra, lo que le ha costado la materia prima, etcétera, etcétera, más luego el margen de beneficio, pues ese margen de beneficio iba todo para él, ¿no? Entonces, antes del capitalismo, el trabajador se identificaba con el producto que realizaba, porque ello realizaba un determinado producto, cambiaba el mundo de esa determinada manera, generando esa serie de bienes y la riqueza que producía iba a parar íntegramente al artesano, a la persona que producía esos bienes, ¿no? Sin embargo, nos dice Marx, con el capitalismo, el trabajador es una pieza más de la máquina y lo que produce le es extraño. Lo que produce le es extraño, alienación, es decir, no le pertenece. ¿Por qué? Porque el obrero, el trabajador, el proletario, es una pieza más de la máquina. ¿No os acordáis de esa primera máquina? No sé si la estuvimos viendo, creo que sí, que revolucionó el mundo textil con las primeras fábricas, ¿no? Creo que fue en Manchester, la Spinning Jenny, que era capaz una especie de tejer muchos más jerseys que una persona, ¿no? Entonces, nos dice Marx que en el capitalismo el dueño de los medios de producción, el dueño de la fábrica, el dueño de la spinning jenny, es decir, el burgués, considera al trabajador, al proletario, como otra pieza más de esa máquina, como otra pieza más de la spinning jenny, ¿no? Y entonces lo único que tiene que hacer es darle un salario a cambio para que no se estropee el trabajador, para que no se muera, para que no enferme, ¿no? Y pueda seguir trabajando. Es una pieza más de la máquina que le va a generar la riqueza al burgués, ¿no? Entonces, el propio trabajador, el proletario, todo lo que produce le es extraño. ¿Por qué? Porque lo que recibe a cambio de la cantidad de riqueza que genera es muchísimo inferior a lo que debería recibir. Por lo tanto, el producto de su trabajo le es extraño, se encuentra alienado, enajenado económicamente, porque recibe un salario mucho inferior a la cantidad de riqueza que es capaz de producir, nos diría Marx, ¿vale? Según su concepción del modo de funcionamiento de la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, la mercancía se produce se convierte en capital gracias a la plusvalía. La plusvalía es lo que viene siendo el margen de beneficio, ¿no? La plusvalía es el beneficio económico que se produce en el proceso de producción. Entonces, ese beneficio económico que se produce en el proceso de producción, nos dice Marx que ese beneficio económico es ínfimo para el proletario en comparación con la cantidad de riqueza que es capaz de generar el operario de la máquina, el obrero, ¿no? Por lo tanto, también está enajenado económicamente. Si antes del capitalismo era capaz de obtener, a lo mejor la riqueza que obtenía era la misma que en el capitalismo, ¿no? Pero sí es verdad, dice Marx, que era capaz de obtener toda la riqueza que generaba. Por lo tanto, no estaba alienado económicamente. El producto de su trabajo no le era extraño. Sin embargo, una vez que llega el capitalismo, recibe una cantidad mucho menor de la riqueza que es capaz de generar. Y toda esa diferencia, toda esa plusvalía,
se la queda el dueño de los medios de producción, se la queda el burgués, ¿no? No sé si se entiende un poco lo que nos viene a decir Marx un poco con esta explicación de alienación económica. Bien, bueno, pues por hoy nada más, ¿vale? Hemos visto un poco, vimos ayer el concepto general de alienación, hoy hemos visto la alienación ayer vimos la alienación religiosa, hoy hemos visto la alienación ideológica y económica. Por favor, repasad un poco una vez que hayáis visto el vídeo para ver que habéis comprendido un poco todos estos conceptos y todas estas cuestiones. Y ya el próximo día vamos a pasar al materialismo histórico, que está ahí buena parte del grueso del pensamiento de Marx, ¿no? De hecho, al pensamiento de Marx se le considera materialismo histórico. Ya seguimos el próximo día con esta cuestión. Así que nada, os agradezco de verdad todo vuestro esfuerzo, que estéis ahí y nos vemos el próximo día. Cuando duda llegar, por favor, a través de Classroom. Os mando un saludo enorme a todos.